Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Continuando un poco con este mes de la mujer, me interesó presentar distintas mujeres que trabajan, que estudian, que son creativas. Y hoy tengo el placer, tenemos el placer que contamos con una amiga, una colega y una trabajadora incansable en formar redes y en hacer y disfrutar diferentes cosas. Bienvenida, la doctora Hilda Katz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada nuevamente de estar en tu programa, Susana, que estamos desde el inicio contigo en el proyecto, así que nuevamente te agradezco mucho poder estar acá y con temas importantes que nos convocan, con temas de actualidad. Bueno, como estás vos siempre, así que estoy muy contenta de estar con ustedes. Pero además, a mí me pareció, por eso lo dije recién, ¿no? Sos una mujer que ha logrado, fusionar, integrar lo racional, lo creativo, lo estético, lo sensible y también, el poder facilitar distintas redes. Y creo que en este momento de la sociedad que vivimos es la única manera de poder hacer frente al planeta que tenemos, que se va destruyendo, que el hombre con su crueldad, con su maldad, con sus perversiones que venimos trabajando tanto en el departamento que dirigís, como en distintas áreas, como yo en el programa, como bien lo decís vos, con distintos profesionales de distintos lugares del mundo. Creo que tenemos que aportar un poco para que la gente pueda empezar, por lo menos, a respetar al otro y a poder pensar, que parece tan fácil, pero nosotros sabemos, como dice Bio, que no es tan simple, y que realmente, poder hacerlo entre todos. Y cuesta mucho cuando alguien dice algo diferente, ya se toma como un enemigo, no como parte de un todo, ¿no? Bueno, sería interesante para la audiencia, y porque es justamente el mes de la mujer, ¿cuáles fueron tus dificultades y tus espacios de satisfacción, de experiencias placenteras como mujer en las distintas actividades, en lo artístico, en lo psicológico, como madre, en fin, en las distintas áreas que vos siempre te desarrollás? Y además yo decía también en esto de facilitar las redes, ¿no? Que es tan importante en el momento que estamos viviendo. ¿Cuáles fueron tus dificultades y tus espacios placenteros? Bueno, como todo en la vida hay dificultades y hay espacios placenteros, con suerte. Con respecto al tema de la mujer, en realidad, personalmente, yo vengo de un hogar donde mi padre era un idealista y sostenía que la mujer tenía que trabajar, tenía que crear, tenía que tener objetivos importantes, ¿no? Y sobre todo, había un dicho antiguo que decía no vivir porque el aire es gratis, ¿no? Sino ganarse la vida. Y en ese sentido creo que coincidía un poco con esa frase que toma Freud de Goethe, que dice, lo que has heredado de tus padres tenés que
conquistarlo para que sea, ¿no? En realidad no heredé nada económico, pero heredé mucha cultura. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo en el aspecto de leer desde muy pequeña y leer libros que al día de hoy no sé cómo hice para leerlos. Y entonces, bueno, todo eso preparó un clima. Por supuesto, pone todo eso en práctica y los padres en general se asustan porque todo eso que transmitieron da una fuerza muy especial. Y en ese sentido siempre trabajé, siempre estudié, no trabajaba, estudiaba en la Facultad de Cuba, psicología y a la noche en Bellas Artes, ¿no? O sea, que siempre estuve como muy activa. Y trabajando en otros aspectos, enseñando, etcétera, desde los 14, 15 años que tenía alumnos de dibujo, o sea que desde los 14 años siempre trabajé. En ese sentido, sé que no es difícil, digamos, es decir, fue muy difícil, ahora no es tan difícil para las mujeres encontrar, digamos, su camino y sentir que pueden llevar a cabo, digamos, múltiples roles, ¿no? Múltiples choice. Y reconozco que fue muy difícil, sobre todo para las mujeres de mi generación, ¿no? O de nuestra generación. Muy difícil, no se aceptaba o algo había que dejar de lado, ¿no? Y muy tempranamente yo organicé un grupo que se llamaba MUBI, Mujer y su Universo, Vida e Integración. Y en ese grupo que armé, que eran, digamos, con un grupo de alumnas, colegas de la facultad, que yo era ayudante, y también de otros espacios, trabajamos el tema del universo de la mujer, ¿no? Y llevé un trabajo al primer congreso que se hizo de la mujer, no me acuerdo el año, acá en Buenos Aires, que se llamaba No tengo que ponerme. Esta frase tan repetida, ¿no? De todas nosotras cuando decimos no tengo que ponerme y tiramos el placar abajo. Yo la refiero, ¿no? A un cuento, si mal no me acuerdo, porque es un trabajo que está incluso publicado. No tengo que ponerme porque no sé quién soy, ni para qué estoy, ni a dónde quiero ir. Yo trabajo ese objetivo, ¿no? Entonces relato un cuento que, si no me equivoco, era de Cocteau, que se llama La Pulsera, donde hay una mujer mayor, en ese momento para mí era muy mayor, sería una mujer de, no sé, 60 años como mucho, ¿no? Y que está por ir a una fiesta y se pone una pulsera muy, muy costosa. Y en ese momento en que se pone la pulsera, se da cuenta que ella añoraba la pulsera que se había puesto en su infancia, una pulsera de caracoles que había hecho ella, no me acuerdo ahora exactamente, y toda la frescura, el olor del mar y la arena, todo eso de alguna manera, y de una vida de una mujer burguesa, diríamos, muy presionada, muy sufrida, sin darse cuenta, ¿no? Había perdido ese entusiasmo, ese sabor, ese deseo, ¿verdad? O sea que no tengo que ponerme es porque no sé quién soy, ni a dónde voy, ni de dónde vengo, ¿no? Y ese es el planteo. Ese trabajo tuvo bastante éxito, en algún lado lo debo tener, pero es de hace muchísimos años. Y No, era la época que yo estaba. Pero además que es muy actual, porque hoy en día la gente cree que elige la ropa, el lugar a donde va de vacaciones, y en realidad son decisiones de la sociedad de cultura. La gente no sabe qué es lo que quiere. Entonces creo que sigue siendo Claro.
muy actual, ¿no? Porque de repente no saber qué ponerse, porque justamente siempre le dijeron lo que se tenía que poner, ¿no? Es decir, esta cosa de cuál es el disfraz que nos ponemos, ¿no? Más hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? La gente se guía por lo que le dice que tiene que tener en la ladera, dónde tiene que ir de vacaciones, cómo tiene que vestirse. No sabe qué es lo que... Por eso muchas veces, aún consumiendo todo lo que se consume, no es feliz, porque no se encuentra. A veces se va a un lugar de playa de veraneo y se da cuenta que no le gusta tomar sol, y no le gusta el mar o no le gusta la arena, pero bueno, estaba muy bien el all inclusive, ¿no? Entonces esto es lo mismo que... Sí. Claro, es así, por eso creo que es muy actual y está muy bien, ¿no? Lo que vos decís. Y, sí, la idea es, perdón, ¿no? Es decir, la idea justamente era plantear, ¿no? Esa situación del compromiso de cada uno, de encontrarse con sí mismo y con lo que quiere. Y en ese sentido yo apuesto mucho a Spinoza, al filósofo, cuando dice, ¿no?, que la libertad es poder actuar de acuerdo a los límites de la naturaleza. Yo considero la naturaleza externa y la interna, ¿no? Y dentro de esos límites, él le llamaba que la posibilidad de actuar dentro de esos límites le llamaba alegría, ¿no? O sea que creo que dentro de esos límites que vos tan bien marcás, ¿no? De la cultura, de la sociedad en que vivimos, de la época, que por supuesto nos marca, no somos marcianos, encontrar espacios de libertad. Y en ese sentido yo creo que el psicoanálisis y el arte son espacios, ¿no? Espacios de creación, ¿no? Se puede dar el hecho creador, ese espacio de libertad. Y la libertad entendida dentro de los límites, porque si no, no es libertad, ¿no? Entonces, creo que nos acerca a esto que vos me estás preguntando, ¿no? En la intersección entre el psicoanálisis y el arte como espacios en que se expresa el hecho creador de cada uno. Sí, además vos hablás de la libertad interior, porque muchas veces la gente manifiesta que es libre y termina siendo fanática, que es otro tema que vos y muchos de nosotros desarrollamos, que tiene que ver, digamos, con ese dogmatismo. Estamos hablando de una libertad interior, ¿no? De poder sentirse no atado a nada, ¿no? Porque tanto Spinoza cuando habla de Dios, que lo dice muy bien, ¿no? Que puede estar en la naturaleza, puede estar en diferentes, o Borges, ¿no? Donde de alguna manera el tiempo y el espacio, ¿no? El infinito. Si no, ya caemos en lo finito, en lo cerrado, en lo clausurado. Y en ese sentido creo que vos, tanto cuando escribís, cuando pintás, cuando armás algo, ¿no? Lo mismo, como vos decías, en la creación que tenemos nosotros como terapeutas, ¿no? O sea, donde no podemos partir de cosas que ya están hechas y seguimos haciendo lo mismo. Es permitirnos ir y lo que va surgiendo, ¿no? Escuchar al otro. Y en ese sentido, vos, bueno, Isla tiene muchas obras expuestas acá y en otros países del mundo, pero siempre yo te dije, es una cosa personal, ¿no? Que vos captás muy bien la mirada, ¿no? Y en el tema que hoy vamos a hablar, que me parece muy importante, ¿no? La imagen que utilizaste para el libro. Hoy vamos a presentar acá en el programa un libro sobre adulticidio, que ahora nos va a explicar qué significa y por qué surgió esto, y la correlatividad que hace, ¿no?, con el filicidio, es decir, como complemento, ¿no?, de nuestros maestros como fue Raskowski. Bueno, el libro, cuando vos puedas, Adrián, mostrar la carátula del libro, se llama Adulticidio. ¿Cómo surgió esto en vos?
Bueno, te agradezco, Susana, es una linda pregunta. Vos empezaste con la tapa, ¿no? Y con la mirada. La mirada es como de un bebé, ¿no? Digamos como que está como congelado, ¿no? Es decir, ese bebé pertenece a un cuadro y ese cuadro pertenece a una serie que fue la serie de la violencia, que yo presenté ya hace bastante, ¿verdad? Que son cuadros todos en blanco, negro y rojo. Excelente exposición. Sí, sí, que vos estuviste, que vos estuviste. Y que ahora justamente uno de esos cuadros va a una exposición internacional, ¿no? Pero porque sigue teniendo actualidad, ¿no? El tema de yo le llamé a la exposición la cultura de la violencia, ¿no? Y este cuadro que está Bebé está en brazos de su madre, o sea que abarca el tema de la mujer y abarca el tema de lo que estamos hablando del adulticidio, ¿no? Y se llama maternidad consumida o destruida, abandonada. Ahora me acuerdo, porque por momentos no me acordaba. Y realmente sentí que lo tenía que poner, porque en ese cuadro que viene a ser dentro de la línea, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero de la Virgen y el Niño, etcétera, una maternidad, como se dice en arte. En realidad, para sostener esa maternidad se necesita un contexto, ¿no? O sea, una función paterna, digamos, erigida, ya por un lado, en el padre, la función paterna, que puede ser el padre o otra persona, y también la función de la sociedad como función paterna, del Estado, de la cultura, ¿no? Que puedan amparar a esta maternidad desamparada que vemos a diario, ¿no? Ahora vamos a verlo, perdóname, con el fin que vos me mandaste, pero yo quería que vos nos explicaras un poco por qué te surgió esto. Yo Bueno, lo sé, sí, pero la audiencia no. Tenemos colegas de otros lugares del mundo y sería importante que supieran cómo te surgió. Claro, me vas a tener que ayudar para acordarme. No, pero sí, en realidad yo trabajé mucho con Arnaldo Raskowski sobre el tema de filicidio, estaba en un grupo de estudio con él y trabajé con mujeres embarazadas, ¿no? Durante hasta los 9 meses posteriores al nacimiento del bebé en un grupo de observación de bebés y de investigación. Y por supuesto que Arnaldo trabajaba mucho el tema del filicidio, ¿no? Y de una sociedad filicida que ante todo no cuidaba el binomio madre-bebé, ¿no? Que lo desprotegía y por otro lado encubría lo que él llamaba la infantería, ¿no? Que a la guerra va la infantería porque van los infantes, ¿no? Y todos dicen que la guerra las hacen los hombres viejos y los jóvenes no saben por qué se están peleando, ¿no? Pero trabajamos mucho el filicidio. Pero ese trabajo me fue llevando, ¿verdad?, a lo que me encontraba a diario en la consulta, tanto privada como institucional, de adultos adolescentes, o sea, de una especie de sociedad que solamente le da lugar a la adolescencia, sobre todo porque pueden ser, digamos, grandes consumidores, ¿no? De todas las cosas que tratan de venderlas, ¿no? Y de venderles. Entonces nos encontramos con adultos adolescentes en la consulta que consultaban por un hijo adolescente, entonces venían y me decían, bueno, yo quiero que sea feliz. Y yo decía, momento, ¿pero qué quiere decir feliz? ¿No? Es decir, quiere decir que haga lo que quiera, y un adolescente que hace lo que quiere
se mata en general, porque no tiene todavía esa posibilidad de límites incorporada con toda esa urgencia hormonal que surge y necesita mucho de un adulto. De un adulto, como decían antes en el colegio, ¿no? Padre, tutor o encargado, cuando se firmaba el boletín antiguamente, ¿no? Entonces, padre, tutor o encargado, es decir, alguien que se haga cargo de la crianza, que pueda albergar al niño para que, digamos, pueda anidarlo para que crezca, y en la infancia, y también albergar al adolescente para que se pueda separar, pero que la separación no signifique muerte, porque claro, entre los 15 y los 25 años se registran la mayor cantidad de accidentes y de muerte en la adolescencia, ¿no? O sea, que es un periodo muy delicado. Por eso me pareció muy adecuado, muy preciso, la introducción del libro que vos utilizás de Luciana Cooperman, que dice: quizás el deber de escuchar y la cuestión de filiar nutran y sustenten el derecho de ser oído. Exactamente, poder ser oído en la desesperación, en la alegría, ¿no? Por eso hago esta diferencia con Spinoza, porque él no habla de felicidad, que sea feliz, él habla de el poder actuar como alegría dentro de los límites posibles, poder actuar, que es muy distinto a felicidad, porque la carita feliz es muy engañosa, como me decía una vez un paciente. Mira, Hilda, esa carita feliz que aparece, de la única manera que se puede sostener es con adicciones. Todo el día carita feliz, que se quedan duros también, ¿no? Así con la carita feliz, ¿verdad? O sea, que es engañosa y tiene un mensaje subterráneo muy peligroso, ¿no? Entonces, que lleva a una especie de búsqueda de la felicidad de cualquier manera. Por eso yo siempre hago una diferencia entre la felicidad y la alegría de poder actuar dentro de los límites y dentro de que mi libertad termina donde empieza la del otro, que esto ya lo sabemos. Entonces, todo esto me fue llevando a encontrarme con adultos que se habían suicidado, porque no había adultos, había solo adolescentes que querían ser amigos de sus hijos. Y no digo que uno tenga que estar peleándose todo el día, pero los adolescentes quieren de nosotros que seamos padres o madres. Y no repetir lo mismo que ellos. O sea, si un chico Claro. se queja, te discute, entrar en esa competencia, ¿no? Y no, exactamente, esto que vos decís, poder sostener la confrontación. Es decir, la tarea del adulto es poder sostener la espada, en un sentido simbólico, que es la espada de que el adolescente pueda practicar todo su odio, su sed de venganza, su miedo, su terror, y no bajar los brazos, que sea feliz y se estrelle en la esquina, ¿verdad? O clavarle la espada, como se dice, ¿no? Es decir, sostener la confrontación, y es lo más difícil, porque para ser adulto tenemos que sostener la confrontación de los hijos o de quienes tenemos a cargo y aceptar que nos odien, porque lo primero que pasa es que cuando decís que no te odian, pero el no es estructurante. Lo la peor autoridad es y protección. Sí, una autoridad democrática, digamos, es protección. Y el problema que yo me encontré, por eso de repente dije, filicidio, bueno, pero adulticidio, una sociedad donde la sociedad, es decir, el filicidio sería, bueno, los padres que, bueno, matan o agreden a sus hijos, pero el adulticidio es una sociedad que mata a sus adultos, que no los cuida, porque no podemos echar la culpa, es decir, me encontré con adultos que estaban perdidos o distraídos, muy exigidos por una sociedad de consumo con múltiples objetivos. O sea, que no podemos echar la culpa, es toda una estructuración, ¿no? Donde todos
también somos parte de los mandatos biopolíticos del entorno, donde no podían erigirse, ¿no? erigirse como modelos de identificación. Vos sabés que esto yo también lo trabajo con el tema de tatuajes, ¿no? Es decir, erigirse como modelos de identificación, de dejar una marca, erigirse para que nos odien, erigirse para que sean lo contrario tal vez que nosotros, pero para que tengan un referente, porque todos hablan de soltar, soltar que uno puede soltar cuando agarró algo. Entonces puede decir, bueno, yo me identifiqué, pero fui variando en mi experiencia, pero soltar de entrada es caerse en el aire, estar en una nube. Y yo me encontré con adultos muy necesitados de también ellos ser cuidados y de ser orientados para que se animen, como yo digo, a que los hijos los odien cuando le dicen que no. Es decir, y cuando no es un no a secas, sino esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, que empieza desde el año, cuando va a meter los dedos en el enchufe. Ahí empieza esto no, esto sí, esto no, esto sí, y uno le va marcando un caminito. Después se van a pelear con ese caminito, pero ya tienen contra qué pelearse. Si no es todo vacío y nos encontramos, como vos muy bien sabés y trabajás, con las patologías del vacío. Claro, ¿no? justamente. No hay con quién agarrarse. No, esta ausencia de adultos que ahora vamos a pasar, si podés, Adrián, el film para que lo vean. Nos explicás después el equipo, quién lo hizo, cómo surgió. Pero bueno, Adrián, cuando quieras, para que la gente pueda visualizar un poco lo que estamos hablando. Perdón, porque en 2 minutos, es un cortometraje un poquito más largo, yo seleccioné una parte. En 2 minutos tenemos quizás todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el peligro que significa la falta de un continente para las ansiedades arrasadoras por las que atraviesan los adolescentes, donde no se resuelve siendo amigo, tampoco se resuelve siendo enemigo, sino se resuelve armando un continente donde pueda de alguna forma empezar a separarse sin sentir la separación como un asesinato. Como un asesinato y con la culpa que le hacen sentir algunos supuestos adultos. Vamos al film. Un suicidio, exacto. Adrián, cuando puedas. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu... ¿Dónde estabas, pendejo de mierda? Y destrozas tu cabeza. Lo de mi novia, papá. Y en tu voz. ¿Qué novia vas a tener vos, mariconazo? Solo estabas entregando la cola por ahí, como tu mamá. ¿Por qué no te vas a pintar de hacer esas pelotudeces que te gustan a vos, con las que te vas a cagar de hambre toda tu vida? Dale, tómatelas, haz algo como que no estás acá. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera. Pero en sí nada
cambiará y un sensual abandono vendrá y el fin y te va a hacer caño a tu sien apretando bien las muelas. Varias cosas, ¿no? Sí, es muy fuerte, porque aparte quiero sobre todo destacar que lo hicieron a adolescentes entre 16 y 19 años para la escuela de cine, que están, ya terminaron ahora, porque tienen unos años, y lo hicieron, fotografía, todo lo hicieron ellos solos, ¿no? Es decir, sin intervención de adultos, digamos, ¿no? La que intervino fui yo, que saqué un pedazo porque dijo, este me viene muy bien para adulticidio, ¿no? Donde vemos un padre como borracho que maltrata a su hijo. Yo no sé si se ve todo, si se puede ver todo, porque yo acá lo veía chiquito, pero que justo hay como una puesta en abismo, que es la pantalla que está mirando el padre, que está Star Wars, y que está el tirano de Star Wars, que no tiene padre, y que después busca un padre, y que tiene padre, que no tiene padre. Está todo en torno, ¿no?, a la necesidad estructurante de la función paterna o de la función de la ley, ¿no? Y a dónde puede presionar esta situación, donde no hay ni un padre ni una madre, porque yo no sé si se ve en la película, pero de la mamá lo que aparece es una muñequita hawaiana, un osito. Sí, pero además la descalificación del padre cuando le dice con tu madre, ¿no? O sea, en todo momento, desde que entra, de dónde venís, qué haces, todo lo que hace el hijo es descalificatorio y de alguna manera ajeno al padre. Es decir, que nosotros sabemos qué significa el sentimiento de ajenidad, ¿no? Como que lo que hace el hijo no tiene nada que ver con él, pero además de todo eso, ¿para qué venís? Andate. Entonces, primero le pregunta, ¿no?, de dónde viene y a qué mierda fue, ¿no?, por decirlo sintéticamente, y después lo echa. O sea, estos mensajes confusos, contradictorios, que enloquecen a la persona y que de ninguna manera lo protegen. Y esto, lo que nosotros vemos en los distintos grupos, y digamos, cómo desde bebé se empieza esto, ¿no? Cuando aparecen estos famosos espectros autistas, depresiones, cánceres en los bebés, ¿no? Bueno, la única descarga, porque esto era otra pregunta que yo te iba a hacer para la audiencia, porque hay colegas y gente que no es psicóloga, ¿cuáles son los efectos, ¿no?, de la ausencia de estos déficits parentales? Uno es el suicidio, como lo muestra acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Él buscando un padre, el padre viendo una película con la que se identifica que tampoco hay padre, ¿no? Y bueno, de adolescentes. Estas cosas que la persona no es consciente de lo que le pasa como papá y que lo vuelca, lo proyecta, ¿no? Como cuando nosotros tenemos, vos lo sabes muy bien, con el tema de los abusos, una madre abusada que muchas veces no se da cuenta cuando están abusando de su hija por una cuestión de identificación. Entonces, yo creo que en estos 2 minutos, ¿no?, lo que vos quisiste, si el grupo, ¿no es cierto?, además son todos adolescentes, ¿cuál es la actitud de un supuesto padre? ¿Cuál es la actitud de los que supuestamente son padres, ¿no? Entonces, cuando falla esto, ¿cómo busca el adolescente, aunque tenga 30 años, a un terrorista, a un narcotraficante, a una religión como padre? Idealizando. Claro, se deja el lugar vacío, se deja un lugar vacío que puede ser aprovechado por intereses espurios de supuestos líderes de opinión. Eso abriría el campo al campo que tantas veces trabajamos contigo del fanatismo. Pero lo que yo quiero, volviendo al corto, marcar que la música se llama Viernes
3 p.m. o 3 a.m., no sé, que dicen que es la hora de la muerte de Jesús. Y se llama Suicidio y la canta Charly García. Yo les quiero decir que respecto a la música, cuando yo pasé muchos escenarios este corto, fue la gente que me fue contando cuál era la música de fondo, que está contando todo lo que pasa. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? Entonces es como una síntesis a través del arte, la música y la imagen, representando ese abandono, ¿no? En esa frase, ¿no? Es decir, es muy interesante la letra de la música y justamente como vos decís, hay gente que le interesa, que viene de otros ámbitos. Ya a través de la música se entiende todo, ¿no? Y Bueno, estamos ¿viste el muchacho que se tiró del balcón, que estaba drogado, ¿no? El artista inglés, y que mucha gente lo fue a acompañar después de muerto, porque se identificaba justamente con la letra, con la música. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando falta la falta? Que era lo que hablamos tantas veces nosotras, ¿no? Es decir, la respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y los adolescentes en la sociedad actual ocupan el lugar de objetos de consumo. Los ponen en las fotos para lucirlos, ¿no? En muchos casos, objetos de desecho, ¿no? Y también objetos de sujeción, pero no sujetos de objeción, porque en este caso este chico no puede objetar, y cuando va a su cuarto se encuentra con una madre que le manda un osito como si tuviera 3 años, o sea, una madre que no acepta su crecimiento, y que al no aceptarlo tampoco acepta el paso del tiempo, y tampoco acepta el necesario lugar de adulto, ¿no? Que contiene al otro. Pero yo diría que yo en principio empecé con mucha fuerza, ¿no? Con respecto a este agujero que significa el adulticidio, y después fui virando también hacia que desde la perspectiva planteada, el adulticidio no es un neologismo que inventé, y que cuando yo busco en el diccionario, para no robarle la idea a nadie, digo, voy a buscar la palabra porque vamos a ver si existe o no, lo único que encuentro es que un insecticida para matar adultos. Entonces a mí me pareció perfecta la definición, ¿no? De que adulticidio es un insecticida para matar adultos, y la sociedad los está matando con tantas presiones y exigencias que no le dejan espacio para tener y ser cuidados en la tarea de la crianza, ¿no? O sea que en ese sentido está adulticidio y filicidio como dos caras de la misma moneda que se complementan, y destaca la ausencia de adultos, pero sobre todo la letalidad acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos atravesando, donde la necesidad de apego y protección son más fuertes todavía, y como vos muy bien dijiste, dejan espacios vacíos para que se instalen líderes no justamente protectores, ¿no? Sino líderes que usan y abusan de esa necesidad tanto de los niños como de los adolescentes. O sea, que yo empecé con un trabajo fuerte desde la perspectiva de Raskowski, de filicidio, pasé a adulticidio y después pasé podríamos decir, al desamparo de los adultos, que de pronto sienten que lo que ellos, a mí me pasa a veces en la consulta, pero yo no sé si esto que le voy a decir está bien, pero me cuesta mucho que se conecten con lo que sienten, ¿no? Los que ejercen las funciones materna y paterna, porque hay una sociedad como que ha liquidado lo que sienten, y porque también de pronto cuando se le dice algo a un adolescente va a comprobarlo en las redes si está bien lo que uno le dijo o no. Esto es parte del juego, pero hay que pasar por encima de eso
y poder acompañarlos con la experiencia. Pero para eso, digamos, creo que hay que armar estos espacios de reflexión, ¿no? Y no decir, los adultos son malos, los chicos, no. Es una estructuración que pone en peligro la integridad de lo humano, ya sea porque deja el camino abierto a cualquier tipo de fanatismos y fundamentalismos, o ya sea, digamos, porque no se establece la posibilidad de un diálogo, sino solamente el adoctrinamiento. Entonces me encuentro con adultos que me dicen, pero ¿qué es lo que hay que contestar? ¿Qué es lo que hay que decir? O sea, hay una tendencia a buscar el tip, el adoctrinamiento, con todo el peligro que también eso significa, porque uno no tiene, digamos, la respuesta, la tiene el otro en su interior y hay que ayudarlo a que la encuentre. Pero esas posibilidades de ayudarlo a que lo encuentre no están tan facilitadas en la actualidad. Hay urgencia, hay una serie de fenómenos como el tiempo, que me imagino que ahora también que se nos cortó te debe estar preocupando, y que de alguna manera no dejan lugar, ¿no?, a esa posibilidad de que sean sujetos de objeción, ¿verdad? Que puedan ser sujetos y de objeción, y no solamente, ¿verdad?, objetos de manipulación. Porque por un lado hay una exaltación de los niños y de que hay que dejarlos y que esto y que el otro, pero al servicio de la manipulación. Yo soy muy bueno, entonces vos tenés que aceptar todo, no va, ¿verdad? Que sean sujetos de objeción, que puedan rebelarse, pero para poder rebelarse hay que tener contra qué, porque uno contra una pared vacía no puede rebelarse, o contra un agujero, ¿no? Entonces, eso es un delicado equilibrio, donde todos estamos comprometidos, donde todos nos equivocamos, donde todos de repente nos gana el entorno y las presiones del entorno, y nadie puede decir, yo esto no fui así, ¿no? Es decir, que pueda tirar la primera piedra, ¿no?, como dice en la Biblia. Sino realmente abrir espacios para reflexionar sobre todo lo que está cambiando, pero donde siempre va a estar la necesidad de anidar al niño para que crezca, ¿verdad? Y de albergar al adolescente para que se separe sin sentir que la separación es una muerte, aunque en la adolescencia se lo vive como muerte y resurrección. Se vive así, pero una cosa es a nivel simbólico, ¿no? Es decir, poder sostener la espada para que confronten. Y esto es algo que está costando mucho, pero no porque sean los adultos culpables, sino porque la sociedad no deja espacio, digamos, para poder hacerlo, ¿no? Entonces algunos me dicen, y yo ya me cansé, que haga lo que quiera, que sea feliz. Y ahí bajo los brazos, ahí bajó la espada, ¿verdad? Bueno, yo le voy a prohibir esto, el otro, ahí clavó la espada. Lo más difícil para todos es sostenerla y que nos odien y que confronten y que digan de todo, digamos. Y esta es la propuesta que yo traigo por ahora, ¿no? Que evidentemente te agradezco mucho poder hablar de esto y que en el libro Adulticidio presento esta situación, presento casos, perdón que te interrumpí, pero que viene, el libro que está en proceso editorial, viene justamente de todos esos avatares, ¿no?, ligados al trabajo con la mujer, al trabajo con la maternidad, luego con la parentalidad y luego con digamos, el adulticidio, ¿no? Es decir, la necesidad desesperada que hay de ser albergado en un otro, padre, tutor o encargado, función paterna, la ley, como le quieran llamar, yo no me importa, pero que haya un continente, ¿no? Por eso yo creo que estos 2 minutos son muy fuertes, incluso si se analiza la imagen que está viendo el padre en la televisión, pero sobre todo la música de Charly García, ¿no?, con la canción que se llama Suicidio
3, no sé si, no estoy segura ahora PM o AM. Pero no, acá el productor pone que en cada escena tiene un significante y él dice que la canción es de Serú Girán, no sé. Sí, pero la canta Charly García. Claro, por eso. Acá pone porque, bueno, como siempre, Adrián escucha y participa del programa, ¿no? Bueno, yo para terminar, porque se nos fue el programa, aparte de agradecerte, creo que lo que vos decís, porque mucha gente y colegas también preguntan cómo se aborda cuando hay una ausencia de adultos, ¿no? Y de la función parental. Y una de las cosas que vos recién dijiste es también a veces que los grupos ayudan esto y a reconocer que falta eso. Porque si uno no lo reconoce, no tener miedo y no tener vergüenza a decir, bueno, no sé cómo abordo, qué hago, ¿no? Muchas veces cuando vienen al consultorio, a la consulta, y traen a un joven de 35, 30 y pico de años, y yo ya por la preentrevista digo que vengan todos, no que siga siendo el depositario de la enfermedad, ¿no? Porque a veces a los supuestos adultos o los que están a cargo les cuesta, y ya eso cambia cuando la persona siente que hay otra escucha, ¿no? Y vos lo que planteás recién al final de la entrevista, esta necesidad, digamos, de reconocer y también de estar en grupos, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Que eso ayuda también, lo que no pudo ser escuchado a lo mejor en la casa o en el hogar, puede ser escuchado en un grupo. Muy importante lo que decís, porque son las redes de lo humano, ¿no? Y lo humano de las redes que nosotras en nuestros grupos lo trabajamos en toda la época de la pandemia. Y hay un libro también, ¿no? En el cual participé, que vos me convocaste y yo te agradecí, junto con más de 20 analistas, y en todos los libros éramos como 80. Sí, fueron más de 80 de todo el mundo los colaboradores. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo único que quisiera decir para terminar es que a todos estos temas es importante que el terapeuta o el que está en esa función en ese momento se acerque con la humildad necesaria para reconocer que somos todos parte de esta especie de cambio catastrófico y o catástrofe que se está produciendo en torno a la falta de, digamos, de protección de tanto de la infancia como de la adolescencia. O sea, acercarse con humildad, como a todo, no teniendo la verdad, sino sabiendo que todos somos parte de esta dramática que muchas veces es tragedia, como los ejemplos que trajiste, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y ya nos veremos en otro programa, aparte de lo que hacemos juntas. Gracias, Hilda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar y a vos, Susana, como siempre, por tu calidez, tu continencia y tus saberes. Y volvé a poner, Adrián, por favor, para irnos con tu, porque ahora se presenta el currículum en la pantalla y el libro, ¿sí? Gracias. Un abrazo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.